tal? Buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas y hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar particularmente interesante, sí, para los chavos, para los jóvenes, para los papás de estos jóvenes, y tiene que ver con lo que será quizá el futuro de estos muchachos, que tiene que ver con cómo elegir una carrera, la carrera más adecuada. Ana Estrada es especialista en temas de consultoría, tiene información importante que es una verdadera pregunta que uno se hace. Y ya habiendo elegido una carrera, uno se pregunta si hizo bien o hizo mal. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, y con estos temas que, como dices, la verdad es que nunca, este tema en específico nunca pasa de moda. Porque no. es como el tema de los bebés, ¿no? Siempre hay una generación nueva de cuál hablar, a cuál observar o de cuál aprender. Y en el caso de la elección de carrera, es curioso que los principios que vamos a hablar aplican casi igual al mundo laboral, porque cuando estoy eligiendo lo que es mi carrera de estudios y después cómo construir mi carrera laboral, hay principios que van a ser muy similares. Sin embargo, hay una gran diferencia, y es que la elección de carrera es la primer decisión que una persona toma que de veras tiene el potencial de influir mucho en tu nivel de éxito. En el resto de nuestra vida. Exacto, tanto en éxito como en satisfacción, y ahora está probado desde la neurociencia que también en nuestro nivel de salud, porque conforme más haces cosas con las que te sientes identificado y fluyes, menos estrés tienes, mejor se mantiene tu sistema inmunológico y tu nivel de salud. O sea que la correlación en todos estos niveles que antes, hace 20 años, todavía se veían como separados, ya está muy probada, ¿no? Entonces, sí es una gran diferencia. Es la primera decisión que se va a tomar de ese tipo. Es la primera decisión importante, trascendental, que puede determinar nuestra vida, nuestro futuro en una enorme medida. Pero creo que, no sé, he tenido la impresión, y lo dejo como impresión, de que tomamos esa decisión sin estar preparados para tomarla. O sea, claro, y yo hablo en mi caso, o por mí cuando estaba yo chavo, que me tocó elegir carrera, yo creo que yo no estaba capacitado para elegir una carrera, porque es que no lo había pensado. Carrera a los 16, 17 o 18, entonces, también es muy joven la persona. Lo primero que te preguntaría es, ¿a partir de cuándo los papás o los propios jóvenes, hombres, mujeres, deben de comenzar a pensar qué voy a hacer a futuro? Mira, sería ideal sugerirlo, ¿no? Pero en México tenemos como dos realidades. Una es que la persona esté lista o no, va a tener que elegir carrera, y cuando estás en el formato de preparatoria, vas a tener que elegir área desde los 16, 17 años. Si esa es nuestra realidad, pues más vale que como papás estemos influyendo a nuestros hijos en cobrar conciencia de sus preferencias desde que son niños. Y aquí hay mucho que hacer, porque, por ejemplo, cuando tú perfilas a los chicos para conocerse, identificar sus talentos, identificar sus debilidades, ¿no? En el estudio que nosotros hacemos tienes que hacerlo por los 16, 17, no antes, porque el cerebro alcanza un nivel de madurez. Pero ¿qué pasa antes de eso? Que si tú estás como papá o como joven, ¿no? Estás familiarizado con que hay 4 estilos de ver la vida, de poner prioridades, de elegir valores, ¿no? Si tú estás familiarizado con los 4, sabes que los 4 son válidos, complementarios, que al final del día todos tenemos los 4 porque tenemos un cerebro completo. Entonces, eso te da mucho, te empodera para observarte, que eso es una gran contribución del papá y la mamá, y decir, ok, lo que naturalmente eligen, lo que fluye, lo que da un extra, se le ocurren cosas nuevas, son tales áreas. Por ejemplo, aquí viene el tema de, y tienes toda la razón, o sea, la mayor parte de la gente, digamos 80% de la gente en muestras representativas, cuando tú les preguntas qué te gusta o qué eres, te dicen lo que es aspiracionalmente aprobado. Entonces, qué importante desde niños ir enseñándoles qué te gusta y qué no se te da. Hay que acordarnos siempre que, bueno, nuestros talentos son los que nos ayudan a brillar, pero cuando nos atoramos es porque, como bien dijiste, o elegí una carrera que no tiene nada que ver con mis talentos, o porque no estoy consciente de lo que no se me da, o sea, de mis debilidades, que siempre las voy a tener, no importa el IQ. Entonces, no estoy consciente de mis debilidades y no tengo una estrategia para manejarlas. Entonces, ¿qué se puede hacer desde antes? Bueno, tú puedes ir notando
el chico es como muy analítico, muy enfocado, ¿Son cero estos valores que emocional. decías? Fíjate que no, esto va a dictar un poco, va a influir en cómo elegimos valores, aunque el ser humano es multifactorial, entonces Sí, claro. nuestra familia, la religión, la cultura en la que crecemos también influye, pero el cómo tú ves la vida, si tú cuando estás estudiando la Revolución Mexicana, te parece más importante el cómo, analizar cuáles fueron las consecuencias sociales y políticas en México, o no, ¿qué pasó con toda esa generación de familias enteras que perdieron a los hijos y a los sobrinos y a lo que seguía? O no, ¿qué pasó con cada quien? O quiero hacer, ves que tu hijo lo que hace es una investigación bibliográfica y genera un reporte, un documento súper bien estructurado. Las preferencias de nuestros hijos van a determinar, nos van a dar todos los tips del mundo sobre cuál es su estilo natural de pensamiento, cómo ve la vida, qué prioriza. Prioriza los hechos, prioriza la creatividad, idea futuro, prioriza las relaciones y la gente, o prioriza la estabilidad en la operación. Si yo ya sé cuál de esos 4 soy, me es muy fácil decir, ok, me meto a buscar mi carrera ideal, porque cada persona va a tener algo más que una carrera ideal, ¿no? Sí, evidentemente, pero a uno le gustan muchas cosas. Exacto, y se te dan varias cosas. Entonces, esto es algo que yo voy a buscar en las carreras tradicionales, que son altamente estructuradas, o en las carreras creativas, digitales, en las carreras verdes, en todo lo que ahora se llama carreras de salud, ¿no? Que bueno, con el nivel de insatisfacción que hay y de estrés, se han generado cualquier tipo de especializaciones en trabajo con el ser humano, ¿no? Sí. Voy a cualquiera de esos conjuntos y ya le estoy apostando a que al menos, así lo medimos nosotros, la mitad de las materias que voy a tener en toda la carrera son materias que me van a encantar. Y luego, como es la vida, la otra mitad, pues, o va a ser neutra, no. o de plano no me van a gustar. Oye, acabas de decir algo que me parece muy importante. En el mejor de los casos, me parece que la gente o las personas te dicen qué te gustaría hacer. Sí. Vamos a suponer que no estás influenciado por nadie, que no te metió en la idea de que tú tienes que ser como tu papá, tal cosa, o como el ideal. Escoges una carrera, pero me parece que pocas personas se dedican a ver el plan de estudios completos de la carrera para identificar esto que me acabas de decir. Es decir, cuántas materias son, qué materias son, cuáles me van a encantar, que esperamos, como me dices, que sea de la mitad o más. Y a lo mejor podemos medio lidiar con las restantes. Creo que no se hace mucho ese mecanismo tampoco. Tienes razón, o sea, no nos lo enseñan a hacer así. Es más, tú te checas cuáles son las materias de plan de vida, orientación vocacional en las distintas preparatorias y no hay tanto énfasis en eso. Y ahora se ha vuelto indispensable. ¿Por qué? Porque se le está dando más o menos el mismo nombre a carreras que cuando revisas la tira de materias ves que son muy diferentes entre ellas. Y 2, pues porque en esta explosión de la diversidad, cada 6 meses te aparecen nuevas carreras. Y nuevas universidades, entonces y carreras diferentes de una universidad a otra. Exacto, entonces tú de repente ves una nueva carrera que por nombre te atrae. Si no miras la tira de materias, puedes estar cometiendo el peor error porque tú te imaginaste algo y resulta que es otra cosa. Con algunos chicos o chicas incluso llegamos al tema de vete de oyente, porque a veces ves toda la tira de materias y toma, por decirte una clase, filosofía, economía. Hay materias que discriminan y que dependiendo la orientación de la universidad la van a dar desde muy distintos puntos de vista. Hay materias que en filosofía te van a decir, memoriza lo que dijeron los filósofos y no me importa tu punto de vista. Otros va a ser analízalo. Otro es, en base a lo que dijo, cómo ves la proyección de nuestro país. O sea, es súper importante entender. Pero la institución que la da exacto, también, el perfil, carrera, la tira de materias, cuál es la tendencia y la posición y los valores, el estilo de pensamiento de la universidad a la que vas. Mira, Jean-Paul Sartre decía, cuando tú eliges al consejero, ya elegiste el consejo. La universidad es como un consejero. No es lo mismo pedirle un consejo a un padre, a un ejecutivo, a una mamá, que a un contador. O sea, por poner ejemplos muy trillados. Pero van a dar desde puntos de vista completamente diferentes. Exacto. Lo van a abordar
Pues cada quien desde su punto de vista. Y ninguno mejor que el otro. No importa. De hecho, claro. si tú hablas con los 4, a lo mejor es complementario. Sí. Pero en este inter, cuando tú eliges a alguien, ya sabes por qué línea va a ir. Entonces, así también hay que mirar la universidad. Y yo sí quiero mencionar 2 cosas que nunca recomendamos como el racional para elegir tu carrera, pero también estamos muy en contra de que no se miren. Y esto es, cuando yo ya en base a mis talentos, en base a identificar mis debilidades y tener una estrategia para decir, ay, me van a pedir esto, me van a pedir mucho de matemáticas al inicio. Yo quiero ser emprendedor y me meto a negocios internacionales, pero me van a pedir mucha matemática. Bueno, tengo una estrategia para meterme y sacar adelante todas las versiones de matemáticas que me van a dar. Ya tengo talento y debilidad con estrategia. Ok. Las otras 2 son que miren en el mercado el nivel de oferta y demanda. Importantísimo. O sea, la verdad es que también tenemos muchas personas en coaching que de repente te dicen, hago algo que me encanta y estoy altamente frustrado porque no puedo vivir de lo que me encanta. Eso lo que le va mandando a la persona es el mensaje de no vales la pena, ni tú ni lo que haces. No, claro, pero vamos, o sea, no digo no elegir algo que sea a gusto de uno, pero la realidad es que también hay que elegirlo con base en las posibilidades. Pues ya no quieras devolverte rico, por lo menos encontrar trabajo. Exacto. Entonces, la base de lo que te va a hacer satisfactorio, o sea, que tengas una vida satisfactoria, que tengas éxito y demás, sí tiene que ver con esto primero que hablamos, pero te digo, la segunda variable sería cómo está la demanda. Yo ya me voy imaginando cómo le voy a tener que hacer para conseguir trabajo, ¿no? ¿Y cómo pensamos que está a futuro? ¿No? ¿Perdón? Y esa misma demanda a futuro. Totalmente, totalmente. Y la estadística eso sí te lo da. Y la tercera es cómo están los niveles de pago. Porque, por ejemplo, tú por ejemplo, checas carreras como enfermería, que es una de las tradicionales, que hoy te dicen que faltan enfermeras, bienvenidas, ¿no? También tienes que mirar cómo lo vas a ejercer, porque es una carrera importantísima que en muchos lados están, pero muy mal pagados. Entonces, hay que mirar las 3 cosas. Y hay que ver hacia dónde quiere ir uno, porque tienes toda la razón. El trabajo de enfermería, que es importantísimo, y creo que en México tenemos muy buenas enfermeras, está muy mal pagado en algunos lugares, pero por otro lado, hemos tenido casos en la frontera donde ya no hay enfermeras porque en Estados Unidos se las arrebatan y se las llevan para allá. Entonces, hay que ver hacia dónde quiere mirar uno. Y esa creatividad hoy es muy fácil de hacer, porque los chicos tienen tal nivel de acceso a información global, estatus en otros países, lo que sea, que la verdad es que ahora pueden construir su plan, no solo su elección, sino su plan de carrera con un nivel de información que a lo mejor nosotros no tuvimos a los 16, ¿sabes? Y eso es a favor, o sea, mucho se habla de las inconvenientes o las limitantes que está trayendo la tecnología a las nuevas generaciones, pero esto está a favor. Sí, claro. Te da mucha visión, te abre puertas. Tenemos también gente que haciendo una carrera por participar en cuerpos de paz han ido a África, han ido a Nigeria, han ido a Honduras y han ido calando cómo se sientan ellos en la relación con la diversidad, con el cambio de residencia, qué tan buenos son para adaptarse. Porque, bueno, hay un punto más que es muy de tomarse en cuenta y es, ya elegí carrera, ya sé cómo la quiero ejercer y el potencial que tengo para encontrar trabajo y tener el nivel de sueldo que yo esté buscando. Ahora, no es lo mismo ser un ingeniero que está haciendo cálculos estructurales en un despacho que estar en campo, viviendo en campamento, construyendo puentes. O un sociólogo que vive en comunidad, o otro que está haciendo análisis bibliográfica. Investigación documental. Incluso en las carreras tradicionales. El doctor es una la vida del doctor de urgencias y otra la de consultorio, que tiene horario y alguien que le administra la agenda, ¿no? Entonces, eso va a influir mucho en nuestro nivel de satisfacción, el ya cómo ejerzo la carrera, en función de si soy alguien introvertido, equilibrado o extrovertido. Porque si soy extrovertido, quiero más estímulo, es más, apenas así me despierto. Si soy introvertido, yo tengo la capacidad de mantenerme despierto y motivado y produciendo sin que me estén estimulando tanto. Entonces, a lo mejor voy a preferir contextos de trabajo menos estimulados, ¿no? menos, es decir, trabajos más dentro de un ámbito
que hacia el exterior, es decir, Claro. no el médico de campo, sino el de Claro, gabinete, por decirlo claro. de alguna manera. Exacto. Ana, ¿qué es, digo, me gustaría pensar que es igualmente importante? ¿Desde dónde elegir la carrera? ¿Desde la razón o desde la emoción? Pues mira, con lo que recién hablamos, esto ya es un tema de arte-ciencia. O sea, lo ideal O sea, las dos cosas. lo ideal es usar las dos cosas, pero tu pregunta es muy pertinente porque dependiendo precisamente de cuáles son nuestro estilo de pensamiento preferido, nuestros talentos, hay quien va a entrar primero por el corazón, estómago, a decir, es que me late muchísimo, yo tengo ganas de hacer esto, y después entonces miremos oferta de carrera, sueldo, lo más de la razón, y hay quien viene y te dice, ya chequé las carreras mejor pagadas, me voy a ir a una de esas. Esa es otra forma de entrar a al mismo proceso de la toma de decisión, pero ahí la tarea es decir, bueno, ya tienes esa parte hecha, ahora veamos cuáles de esas coinciden con tus habilidades naturales. Claro, también hay que tomar en cuenta, y los muchachos deben de tomarlo en cuenta, que es lo que se supone que te va a dar una manera de vida a futuro. Evidentemente hay que buscar las preferencias, este asunto romántico de querer cambiar cosas, está muy bien, está muy padre. No más que de ahí depende el futuro. Entonces habría que sopesar las dos cosas. Exacto. Me decías al inicio de la conversación que el procedimiento para elegir una carrera podría ser el mismo que para elegir un trabajo. Sí, los principios que hay que seguir son muy parecidos. Te decía que una de las diferencias es que mientras para el joven esta es la primera carrera que va a afectar el resto de su vida, ¿no? O sea, esta es una decisión tipo, ¿con quién me caso o no me caso? Sí, ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? Es una decisión súper importante que no está del todo atendida en México, Juan Carlos, porque como la cultura de la prevención no es lo que más rige en nuestro país, es como, ay, que elija lo que sea, luego vemos. Y luego ves unos problemas. O lo eliges a la mera hora. Y, o sea, tenemos gente que ha dicho, ¿y cómo elegiste la carrera? Pues yo estaba en la fila y mi amigo se fue para allá y pues dije, ay, ya me voy con él. Pero fíjate que esos casos son tristemente comunes. Sí, y digo, tristemente, no es porque los chavos hagan bien o mal en seguir al amigo, eso es otra cosa. Pero no se está siguiendo ni la vocación ni la habilidad. Exacto. Y por eso yo creo que lo dices bien. Sí es triste porque esta gente es la que más fácilmente va a estar frustrada o porque no me gusta lo que hago o porque sí me gusta, pero no gano suficiente y ambas cosas son igualmente frustrantes. Hay que encontrar ese balance, ¿no? Lo cual sí requiere un acto de madurez, por eso a veces hay que ir con un profesional, porque a veces a esa edad no estás listo para decir, voy a buscar el balance, ¿no? Y eso significa que voy a dejar ir algunas de mis preferencias, pero bueno. Ahora, en este tema de cuáles son las coincidencias con la parte laboral, es que si bien yo ya elegí, ya hice 4 o 5 años de escuela y todo, la maravilla de aplicar estos mismos principios, o sea, me perfilo, entiendo mis talentos, mis habilidades, tengo una estrategia para ellos y entonces entiendo el mundo laboral. ¿Cuál va a ser la segunda gran diferencia? Que la persona que está construyendo su carrera laboral, a menos que sea su primer trabajo, ya tiene experiencia de primera mano respecto a cómo se siente en la vida real hacer este y este trabajo. Entonces, más allá de la fantasía o con qué lo asocio, ya viví el que esto me gustó, esto no me gustó, y tienes un mucho más alto nivel de certeza para rediseñar, afinar o de plano cambiar totalmente a qué estás haciendo, ¿no? Claro. Y lo bueno de esta aproximación neurológica es que cuando tú te haces un psicométrico parece que si yo soy ingeniero y quería ser chef, la erré. Cuando tú lo estudias y te perfilas desde el planteamiento neurológico, al decir tengo un cerebro completo, pues resulta que las habilidades de chef me habrán generado una capacidad que seguro puedo utilizar en la nueva asignación o carrera laboral que esté eligiendo, ¿no? Ahora, a mí me encanta una frase que leí en un libro respecto a que hacían con la diversidad y los distintos estilos de vida que hay, de familia, de parejas y todo esto, decían, ahora se está volviendo indispensable llevar las habilidades tradicionales del trabajo al hogar, ¿no? Tales como el análisis, la estructura, lo predecible, el orden.
y las habilidades propias de la administración del hogar al trabajo, porque hace falta mucha empatía, capacidad de solución de problemas, capacidad de aceptación de lo diverso, reaccionar a lo inesperado. Entonces, sí estamos en un punto en que es así, pero cuando yo entiendo que, ok, tengo mis talentos y preferencias, por eso ahí fluyo, y eso no se me da no porque no sea porque sea tonto, sino porque simplemente no es lo mío. Ya entendí eso, pero también entiendo que tengo la capacidad de utilizar mi cerebro completo. Esto lo que hace es redefinir el estándar de desarrollo. Esto lo que hace es decirte, no, Juan Carlos, esto te encanta, muy bien, síguelo haciendo porque desde ahí vas a brillar. Pero las personas que conforme van creciendo se vuelven más redondeadas y es un placer estar alrededor de ellas, cerca de ellas, porque además las sientes relajadas, disfrutando, fluyendo. Claro, o sea, no se ciñen a la parte de razón. Exacto. Es decir, puede haber, como retomando el ejemplo que decías, puede haber un cirujano maravilloso que además sea un gran chef. Sí. O sea, no tiene que ser todo matemáticas y tu vida girar en torno a eso. Ahora, sí va a ser bueno que tú tengas claro si tu pasión es ser chef o ser cirujano. Pero algo que nunca le pediríamos a un chico de 17 o en los 20 y algo, tempranos 20 y tantos, sí se lo puedes pedir cuando haces la estrategia de desarrollo de un ejecutivo, a alguien que está tarde en los 30 o en los 40. Sí, claro. El cerebro está mucho más maduro, tiene muchas más experiencias y ya no le va a causar el mismo nivel de ansiedad el que mi pasión es ser ingeniero, pero ahora me doy permiso de usar otra parte de mi cerebro que es el ser chef, el ir a clases de baile, lo más opuesto. Claro. Y si yo tengo claro mi pasión, eso lo único que te produce es seres humanos mucho más redondeados, capaces, fluidos. Todos hemos conocido a alguien así. Esas personas lo que hicieron es eso, que en lugar de descubrir en mi carrera laboral que wow, estoy yendo a un lado que es lo opuesto a lo que yo quiero, no pasa nada. Todo eso te sirve. Solo hay que recuperar el balance. Volvamos a que hagas más de lo que más te gusta, pero hacer incluso cosas que no te gustan en menor proporción es deseable, porque eso te ayuda a desarrollarte. Como los que van al gimnasio y estás en el gimnasio y no pasa nada hasta que empieza a doler el músculo. El desarrollo en lo emocional, en lo físico y en lo intelectual tiene un punto de destape cuando llegas a ese punto de estrés que dices, no es mi área de confort, pero ya la pasé, ¿no? Claro, se da cuando te sales de tu lugar de confort. Sí. El avance, el progreso, en fin, se da en una situación que no es la que tienes más cómoda. Exacto. Entonces es esta necesidad que tenemos de irnos adaptando justamente para desarrollar nuevas habilidades. Hace un momento mencionabas que probablemente un chico, una chica no estén suficientemente maduros como para poder tomar estas decisiones y buscar mejor asesorías. Me da por pensar que la primera asesora pueden ser los padres, pero hasta dónde los padres pueden influir con sus gustos personales la decisión individual de un joven. Claro. A mí aquí en esta pregunta sí me vas a encontrar muy sesgada porque creo que las posibilidades son muy bajas, pero las razones son dos. Uno, el modelo educativo que tenemos, donde los chicos tienen que elegir muy jovencitos. Sí. Ves que hay otros países donde eligen más carrera, eligen una área general y 2 años después apenas eligen carrera. Entonces, estás hablando de una persona ya de 20, 21 años versus 16. Entonces, eso pues es una limitante en el sentido de que eligen muy jóvenes, ¿no? Y respecto a los papás, lo que te diría es que si bien los papás, no importa lo que hagan, siempre van a hacer de veras el mejor esfuerzo para sus hijos, esto que te cuento es tan nuevo que no es todavía conocimiento común, ¿no? Hay que buscar la asesoría profesional. Sí, entonces nosotros nos topamos muchísimo con papás, bueno, y además asesoría profesional, yo lo recalco mucho desde la perspectiva neurológica. Un psicométrico no te ayuda. Cuando tú tienes unos 17, 18 años, ya aprendiste a tu alrededor lo que es premiado. Lo haces más porque es premiado. Tú le aplicas un psicométrico que perfila en base a conducta y lo que te voy a decir es, tú eres lo que más haces, que es bien diferente a decir tú eres lo que más prefieres.
Pues ahí lo tienes, son temas interesantísimos. Podemos pasarnos aquí todo el día platicando de estos temas, Ana. Ya se nos acabó el tiempo. Te voy a invitar para que sigamos con estas conversaciones más adelante. Y bueno, pues aquí me va a dar mucho gusto recibirte. Le damos continuidad. Muchísimas gracias, también a ustedes. Pasen excelente tarde y nos vemos la próxima. Gracias.